Bienvenidos y bienvenidas a Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Estamos ya con la presencia de la magíster Rosa Elvia Sánchez Paladines, con quien vamos a continuar en este temario sobre los trastornos de la conducta. Y hoy tenemos un tema muy interesante del cual vamos a dialogar. Por favor, llámenos al 098-6601-549 al 096-7862-530. Bienvenida, Magíster, a Discapacidad en Acción. ¿Cuál es el tema de hoy? Muchas gracias, Volker. Un gusto saludarle y un gusto saludarles a todos quienes nos escuchan el día de hoy. Para mí, pues siempre un placer compartir este espacio que es tan interesante. Bueno, el tema de hoy es el apoyo psicosocial y los medicamentos. Para ir complementando un poquito ya con los temas que hemos venido analizando, hemos venido estructurando en semanas anteriores. La semana anterior habíamos conversado acerca de la intervención, acerca de lo que es la ayuda terapéutica, la intervención terapéutica, la intervención en el entorno escolar, ¿sí? Los programas de modificación de conducta, sería, por ejemplo, la capacitación para los maestros, para los padres de familia. ¿Qué tipo tal vez, de terapias serían las más adecuadas? Habíamos conversado sobre la terapia cognitivo-conductual, bueno, a breves rasgos. Y ahora quisiera conversar un poquito sobre lo que es el apoyo psicosocial. Cuando nosotros hablamos sobre el apoyo psicosocial, bueno, hablamos pues prácticamente de un tema muy amplio, ¿sí? Primeramente, cuando nosotros decimos el apoyo social en sí, ¿sí? Hablamos de una dimensión que prácticamente se ha convertido en una parte integral de nuestra comprensión sobre cómo las relaciones humanas afectan nuestra salud y bienestar emocional. Pero yo digo, bueno, yo pregunto, ¿qué significa exactamente el apoyo psicosocial que ahora nosotros lo escuchamos siempre tan a menudo? ¿Qué es? Sí, en su esencia. ¿A qué se refiere? Se refiere a las diversas formas de asistencia, de comprensión y de respaldo que una persona recibe de su red de relaciones sociales como tal, ya sea de amigos, de familiares, de colegas, de miembros de la comunidad. Entonces, cuando hablamos del apoyo psicosocial y bueno, y de medicamentos que ya vamos a hablar luego, en lo referente a los trastornos del comportamiento, pues nosotros estamos hablando de una red, primero de la familia, luego de los miembros, digamos, de la comunidad educativa, porque estamos hablando de niños, de niñas y de adolescentes, de jóvenes, ¿no es cierto? Que son los más afectados, pues esta población infanto-juvenil en realidad es la que tiene, digamos, o desencadena mucho más este tipo de trastornos, incluidos los trastornos de la personalidad. Y lógicamente también pues vienen incluidos aquí los miembros de la comunidad que forman parte también pues de esta red sería de apoyo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, nos damos cuenta de que a veces pasamos por desapercibido porque a lo largo de nuestras vidas nosotros estamos rodeados, ¿sí? De diferentes contextos, de diferentes ambientes, y las relaciones sociales en sí tienen un papel tan fundamental, pero a menudo pasa desapercibido debido a nuestra cotidianidad. O sea, ya lo vemos como algo tan normal, como algo tan común, porque estamos rodeados socialmente a diario de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro entorno en general. Ahora, em, ya yéndonos al tema en sí, eso más o menos para tener clara la idea de lo que es, digamos, psicosocial, de lo que es un tema psicosocial como tal, ¿sí? ¿Qué se hace en el apoyo psicosocial? O sea, los programas de salud mental y apoyo psicosocial, ¿sí? Fortalecen la capacidad de las comunidades y del personal de salud local. Entonces, aquí, por ejemplo, intervienen psicólogos, psicopedagogos, terapeutas, psicorehabilitadores, médicos, enfermeras, todo lo que es muchas veces el personal de la salud en general, tanto de salud física como de salud mental, etcétera. ¿Por qué? Porque la persona necesita este tipo de ayuda, ¿no es cierto? Fortalecen entonces esta capacidad y apoya
estos programas digamos, de apoyo psicosocial apoyan la gestión este, a las personas que están padeciendo problemas mentales, problemas estos tipos de trastornos, y entre ellos, pues nosotros sabemos que en el DSM-5, que es el actual, los trastornos del comportamiento forman parte de estos problemas mentales, de estos problemas de salud mental. Entonces, prácticamente aquí también estamos hablando de uso de sustancias, porque muchas veces los trastornos, por ejemplo, de personalidad especialmente, van ligados también al uso de sustancias, especialmente al consumo de alcohol. Ahora, eh, este tipo de apoyo psicosocial, ¿sí? Em, es importante tenerlo en cuenta desde algunos puntos de vista, desde algunos aristas, podríamos decir, desde algunos vértices para poderlo entender. Primero, el apoyo desde el profesional hacia la persona que está padeciendo el trastorno, cualquier tipo de trastorno del comportamiento. De los trastornos ya hemos conversado: trastorno por TDAH, disocial, antisocial, negativista desafiante, un trastorno de personalidad, cualquiera que este sea. Ya, lo importante es que exista esta apertura, este apoyo. Primero, como habíamos conversado anteriormente, los enfoques cognitivo-conductuales. Aquí la meta de la terapia cognitivo-conductual es mejorar las destrezas de solución de problemas. O sea, habíamos conversado, por ejemplo, del entrenamiento en la solución de problemas, ¿sí? Del entrenamiento en habilidades sociales, del entrenamiento en autoinstrucciones, que son tan importantes justamente para poder ir mejorando la calidad de vida de las personas que tienen estos problemas. Luego, eh, en este contexto, la terapia familiar, ¿ya? Que sería el primer grupo social inherente, porque es el primer contexto, digamos, que rodea al individuo. En la terapia, digamos, en la terapia familiar, ¿sí? Que es fundamental y que habíamos topado alguito la semana anterior, quisiera yo conversar un poquito más. Prácticamente nosotros deberíamos entender que tenemos nosotros padres, hermanos, abuelos, tíos, etcétera, ¿sí? Que configuran un sistema familiar. Y el sistema familiar prácticamente podríamos decir, es el conjunto que de alguna manera dinámica se va relacionando, ¿sí? Y es la que se siente más afectada, en este caso, pues, por el hijo con problemas de comportamiento. Entonces, repercute en su funcionamiento general. Por eso es tan importante que la intervención o digamos, el apoyo psicosocial como tal se haga con la familia para que este apoyo psicosocial también salga de luego de la familia, ¿sí? O sea, es primero un intro y luego un sale, ¿ya? Primero, la experiencia de agotamiento, de estrés y de cansancio de las familias debemos tener en cuenta. Son realmente una muestra, son un síntoma muy, muy notorio, muy claro de que este sistema de familiar se encuentra afectado, ¿ya? Porque el niño, porque el adolescente prácticamente los agota, o sea, resulta muy, muy desgastante, muy frustrante para el papá, para la mamá, para los hermanos, el tratar de mejorar sin resultados. Entonces aquí pues es importante esta intervención psicopedagógica con la familia, ¿ya? Y esta debe ir lógicamente encaminada a ayudar a dar una respuesta adecuada para que el comportamiento del hijo o de la hija que presenta este trastorno del comportamiento vaya mejorando, ¿ya? Entonces aquí pues el desarrollo de habilidades parentales, el de comunicación efectiva, es súper importante. Y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos algunas ideas que son importantes. Por ejemplo, los psicólogos dentro de esta terapia cognitivo-conductual centrada en la familia
recomiendan mucho los 8 pasos de Barclay. Barclay, bueno, es uno de los estudiosos de este tipo de situaciones, justamente del apoyo psicosocial centrado en la familia, ¿sí? Que propone 8 pasos fundamentales. Primero, aprender a prestar atención positiva al niño. ¿Para qué? Para que el niño no se sienta aislado, para que se sienta parte importante, ¿sí? Dentro del núcleo familiar. Entonces aquí nosotros estamos dando el primer gran paso, porque a veces nosotros ya nos sentimos como papás agotados y no sabemos qué hacer. Entonces, pero esto lógicamente tiene que ir direccionado con el profesional. O sea, la familia sola no puede hacerlo. Siempre tiene que haber este proceso direccionado con el profesional, ¿sí? Con el orientador, puede ser el psicólogo clínico, puede ser el psicólogo general, puede ser el psicopedagogo, puede ser el psicorehabilitador, puede ser el psicólogo educativo. O sea, lo importante es que exista, digamos, el profesional que dentro de la psicología tenga claro cuál es el panorama general de este trastorno de conducta para poder direccionar de manera positiva y de manera asertiva a la familia. Porque muchas veces la familia dice, no, hagamos este proceso, tomemos este programa, pero no sabe cómo, no sabe cómo direccionarse. Entonces, cuán importante es. Entonces, aquí viene la palabra psicosocial, o sea, psicológicamente, el psicólogo tiene esta parte, ¿no es cierto? O sea, tiene en sus manos, digamos, el conocimiento y socialmente está apoyando a la familia de manera positiva para que vaya empezando con los pasos adecuados. Entonces, por ejemplo, estos 8 pasos son un ejemplo claro. Se pueden, claro, utilizar muchos otros tipos digamos, de acciones o otro tipo de programas, podríamos decirlo así, dependiendo de las necesidades. Esto solo es un ejemplo, pero a mí me gusta compartirlo porque me gusta mucho, en realidad me gusta mucho. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, como les decía, el primer paso, aprender a prestar atención positiva al niño. El segundo paso es utilizar el poder de la atención del niño o del adolescente para ganar la obediencia del niño, delimitando los periodos para practicar la obediencia. El tercer paso es hacer demandas eficaces, dejando claro que lo que se dice es en serio. O sea, si amenazamos, tenemos que cumplir. O sea, practicar con el ejemplo o de hablar con el ejemplo. No podemos nosotros dejar de hacer decir una cosa y nosotros como adultos practicar otra, porque estaríamos confundiendo, ¿no es cierto? Y lo que menos queremos es eso, causar confusión. El cuarto paso sería enseñar al niño a no interrumpir sus quehaceres, tanto los de él como los de papá y mamá. El quinto paso, establecer un sistema de recompensas con fichas en casa, o sea, el, el, ayudar al niño a ir mejorando, por ejemplo, a una parte práctica. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, lo que da resultado. Decirle, a ver, mi amor, a ver, mi hijo, a ver, mi precioso, a ver, ternura. Como le digamos nosotros en casa al niño, a la niña, al adolescente. Vamos a ver, por cada vez que tú dejes de pegar a tus hermanos, por cada vez que tú dejes de agredir a tus compañeros, por cada vez que tu profe me cuente que te has portado bien, vamos a poner una carita feliz en esta hoja. Vamos a pegar o vamos a dibujar una carita feliz. Cuando tú ajustes 10 caritas felices, te vas a ganar un punto o una ficha o qué sé yo. Podemos hacerlo de bueno de alguna manera. Cuando ajustemos, por ejemplo, 10 fichas, o sea, cuando tengamos 100 caritas felices, miren que es bastante, pero eso va a hacer que motivemos a nuestro hijo, va a hacer que motivemos al niño dentro de la escuela, dentro de casa. Por ejemplo, podemos salir a pasear, podemos ver esta película, podemos salir a comer pizza, qué sé yo. Bueno, de alguna manera vamos a recompensar, ¿no es cierto? De una manera positiva. Pero lógicamente el niño sabe que se lo va a tener que ganar, no es gratis. Entonces, sistema de recompensas es lo que a nosotros nos va a permitir ir ayudando de manera, reforzando de manera positiva. Otro paso, por ejemplo, que es
que es muy importante es cuando aprendemos a castigar el mal comportamiento de forma constructiva, el diálogo. Utilizar el diálogo de manera adecuada, ¿sí? Para hacerle entender al hijo el por qué el castigo, el por qué, por ejemplo, te quedas sin salir, el por qué te quedas sin tu juguete, el por qué no te permito jugar con la computadora y vas a pensar en las consecuencias de lo que hiciste. ¿Sí? Y te voy a dar ese tiempo para que tú reflexiones y te des cuenta de lo que causaste, o sea, por ejemplo, de la decepción que siento yo como persona, de lo triste que me hiciste sentir, de lo triste que hiciste sentir a tus compañeros, a tus hermanos, al vecino, etcétera, 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 con tu comportamiento. Y luego sí, vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Entonces, por ejemplo, aquí estaríamos ya utilizando, miren, la técnica de la resolución de problemas de alguna manera. Y así también podríamos, por ejemplo, utilizar el uso del tiempo fuera, que es tan importante, es súper, súper práctico. Y el último paso sería también el aprender a controlar al niño en lugares públicos, el aprender a controlar los berrinches, el no darle el gusto en todo solo para que no llore, solo para que no grite, ¿sí? El saber, el saber poner límites y saber poner, digamos, un alto para que el niño entienda que nosotros como padres somos la autoridad. Bueno, eso por una parte. Ahora, es importante tener en cuenta que eso esto, digamos, sería la parte fundamental. Ahora, también debemos tener en cuenta que una vez que nosotros, por ejemplo, logremos este primer paso, ¿sí? Como grupo social, que la familia se involucre, que la familia se empodere, que sería lo más importante. Ahí sí ya podríamos pasar, por ejemplo, a la parte de la terapia grupal o a la terapia de pares. Ya, entonces, este apoyo psicosocial de la terapia de pares, por ejemplo, es súper buena. ¿Por qué? Porque se van apoyando entre chicos que a veces tienen el mismo problema o algo parecido, algo similar, y se van ayudando conjuntamente. ¿Ya? Em, a veces, por ejemplo, el apoyo entre pares es súper bueno para ir promocionando la comunicación efectiva. La psicoterapia psicodinámica, por ejemplo, que se hace en grupo, ¿sí? Para encontrar, por ejemplo, el origen del problema, el origen del por qué yo me siento mal, de por qué yo me comporto así, del por qué yo me porto rebelde con papá, con mamá, de por qué es este asunto en casa. O con mis compañeros, de por qué yo quiero robar, de por qué yo quiero causar daño. Todo esto es importante. Entonces, aquí muchas veces esta psicoterapia, digamos, este apoyo psicosocial como tal es fundamental, ¿sí? Ahora, el acompañamiento psicosocial como tal, como decíamos, es el proceso que se realiza con el niño, con la niña, con el adolescente y su familia o con su red vincular de apoyo. En este caso, la red vincular de apoyo sería la escuela, el colegio, el DESE, dentro de la escuela y del colegio, ¿no es cierto? Esto nos permite el abordaje y la superación de las situaciones que generan la situación de amenaza y la vulneración de derechos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que estas personas que están pasando por un problema o por una situación de comportamiento indebido o por un trastorno de comportamiento, sea cual fuere él, ya los vuelve personas dentro de un grupo vulnerable. Entonces, aquí pues es importante tener en cuenta que esta red también apoya y ayuda para que no se transgreda, digamos, ningún tipo de derecho en este sentido. ¿Por qué? Porque generalmente los chicos que hacen bullying, por ejemplo, los chicos que son o sea, los malos, podríamos decir, generalmente son los que son aislados, son los que, bueno, no llevan la mejor parte.
pero debemos tener en cuenta que justamente son los que están dentro de un programa psicosocial para ayudarlos, para apoyarlos. Entonces, el cuidar de sus derechos, el cuidar de, digamos, de su integridad también es muy importante, ¿ya? Aquí, pues, prácticamente este acompañamiento psicosocial es lo que busca, sí, es lo que trata de ayudar. Y esto, en cierto modo, como decía, también nos ayuda a nosotros a entender y a darnos cuenta de que em, muchas veces tenemos que, que recurrir a la parte médica. Eh, no solo, como habíamos conversado en la semana anterior, cuando hablábamos de la intervención psicopedagógica, cuando hablábamos de la intervención terapéutica, no únicamente es, como decíamos, es efectivo o surte efecto psicológicamente hablando, la terapia como tal muchas veces es necesario también simultáneamente el uso de medicamentos, especialmente en ciertas situaciones, como por ejemplo un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? Como por ejemplo ciertos trastornos de personalidad. No todos, pero sí algunos. En ciertos, por ejemplo, aquí pues bueno, quién sabe y quién medica es netamente y exclusivamente el médico, el neurólogo específicamente, ¿sí? Y en ciertos casos pues ya sería la parte psiquiátrica. Pero claro, esto es, nosotros sabemos que esta parte es ya muy puntillosa, se maneja con pinzas porque cada caso es único y específico. Nosotros no podemos tampoco decir súbale, bájele. Es por medio de un monitoreo constante, de un mapeo cerebral, inclusive muchas veces de un electroencefalograma en la mayoría de los casos, para ver cómo está esa corteza cerebral, para ver cómo están esas partes prefrontales, esos lóbulos del cerebro y lógicamente, de acuerdo a las respuestas electrónicas, a las descargas electrónicas que emite, pues en cierto modo el cerebro por medio de estos estudios, se determina cuál es la dosis que debe recibir cada uno en el caso de que sea medicado. Conjuntamente con esta medicación, generalmente son ansiolíticos o antidepresivos para regular justamente estas descargas cerebrales que a veces este, bueno, se dan. ¿Qué hacen estos medicamentos? Estos medicamentos lo que hacen es que se vaya regulando la impulsividad, que se vayan regulando los estados de ansiedad y que se vayan regulando también estos estados depresivos, para que la Aquí, persona empiece a trabajar de una manera un poquito más dentro, digamos, del desarrollo normativo adecuado. ¿Sí? Esto es lo que ayuda, digamos, de manera muy significativa. Esto simultáneamente, por ejemplo, con un apoyo psicosocial adecuado dentro de un grupo de trabajo, aquí dentro de tenemos la algunas familia. preguntas, Ujú. Magíster. Diga. La primera, ¿en todos los casos de TDAH se debe medicar? ¿Por qué tiempo? Eso depende, eso depende del médico, del neurólogo, de lo que él aconseje. O sea, nosotros, por ejemplo, como yo, que le digo, como psicopedagoga, ya, yo realizo el abordaje. Realizo mi primera, digamos, evaluación, mi primera valoración. Aplico mis tests, ¿no es cierto? Puedo realizar mi escala de Conners, puedo realizar a lo mejor un WISC, puedo realizar algún test proyectivo y determino, bueno, realizando algunos tipos de pruebas que el niño presuntamente presenta un déficit de atención por hiperactividad. Déficit de atención va a tener por las respuestas, ¿no es cierto? Pero por hiperactividad, eso ya lo tiene que determinar netamente la parte médica. Entonces yo los remito a la parte médica. La parte médica es la que determina si se medica o no se medica.
yo no podría determinarlo. Tenemos Porque otra consulta. ujú, ¿Cuándo podemos dar, en qué edad se puede determinar los problemas de conducta? Porque mi niño es inquieto, pero todavía no sé si tiene o no. Dice la pregunta, le leo textualmente. ya. Dependiendo digamos, del comportamiento, por ejemplo, un trastorno disocial uno sí lo puede determinar a partir de los 6 años más o menos en adelante. Un TDAH igual más o menos a partir de los 6 años, desde los 6, 7 años ya se puede determinar por las impulsividades del niño o de la niña, ¿sí? Es un niño demasiado inquieto, no se está quieto, uno está conversando y a uno no lo deja terminar la conversación, interrumpe con demasiada frecuencia. Entonces ya no es una inquietud normal, ya es algo que se pasa, digamos, del límite de lo normativo. Entonces ya podríamos estar determinando. Antes de los 5 años no, es un poquito difícil determinar, por ejemplo, que un niño pueda digamos, tener un trastorno de comportamiento. Otra Todo- consulta, aquí otra consulta, dice, le diagnosticaron problemas de conducta y con mi esposo ya no podemos más. Estamos hablando de divorcio. a quién le diagnosticaron problemas de conducta? El hijo. Al hijo. Pero han acudido al especialista. Es importante que acudan al especialista para que les pueda direccionar y puedan hacer una terapia individual con el niño y una terapia familiar. Muchas veces colgamos la toalla antes de hora sin conocer las ventajas de poder hacer una terapia, como les decía yo, familiar que nos permita a nosotros mantener, sí, justamente algunas técnicas que nos permitan a nosotros ayudarle al niño en casa. Sí, sí existen muchas técnicas que nos permiten a nosotros mantener conductas adecuadas, pero sí necesitamos también direccionarnos de manera adecuada con un profesional que nos sepa ayudar, este, de manera abierta, de manera muy amplia en este sentido y que nos sepa escuchar también como pareja, porque aquí debemos nosotros aprender a ser un poquito humildes y aprender a reconocer que necesitamos ayuda. Si no, es imposible poder encontrar la ayuda que necesitamos. Ahora, este caso es un poquito más interesante. A ver, voy a resumirlo. Tuve una novia. Tengo 75 años, tuve una novia. La novia me dejó a su hijo a cargo y desapareció. Mm. Ha pasado los tiempos y yo le he criado como padre, pero ahora él está trabajando y él está trabajando como policía metropolitano, pero ahora solo llega, se encierra en su cuarto y no tenemos contacto. ¿Qué puedo hacer? Fíjate. Aquí hay un dato interesante. Hace un tiempo nuevamente asomó la mamá y desde ahí hubo el cambio. Llega, nos saluda, se ingresa al cuarto y no sé más de él hasta el día siguiente y así desde hace mucho tiempo. Bueno, yo aquí lo que le aconsejaría es que trate de encontrar un momento adecuado para que pueda entablar un diálogo, digamos, en el momento oportuno. Y no sé, o sea, si es que asomó la mamá, ¿dónde está la mamá? Porque sería importante también entablar una conversación pues amplia, ¿no? Para ver qué mismo está pasando, porque lógicamente de pronto a lo mejor sucedió más bien algún tipo de intimidación o algún tipo más bien, a veces los trastornos de personalidad se presentan ya en la edad adulta, entonces puede ser que estemos hablando de algún tipo de confusión en este sentido y necesitemos esclarecerlo, pero sí sería importante buscar un espacio adecuado para poder aclarar la situación y más que nada persuadirle
bueno, a su hijo putativo, podríamos llamarlo, porque no es hijo propio en este caso, y ver, bueno, aclarar qué es lo que está pasando. Pues si él ya es un adulto, tendría que tomar una decisión para ver qué mismo quiere hacer con su vida, si realmente quiere seguir él solo porque esto le está causando daño y el adulto mayor necesita también tener paz mental, sobre todo, tener tranquilidad, no estaría con esta zozobra y tampoco podemos mendigar cariño a esta edad de la vida. Tenemos que estar claros con lo que queremos y con lo que, para vivir tranquilos el resto de la vida, ¿no le parece? Claro que sí. Entonces, bueno, dentro de lo que eh, hemos recibido los contactos, los hemos resumido para realizar las consultas. Para ir cerrando, ¿cuál sería su recomendación a todos los padres de familia en este momento que están en vacaciones? Nos ayuda con sus direcciones y teléfono y pues el mensaje final. Muchas gracias. Bueno, para los papitos con sus hijos que traten de ocupar el tiempo en actividades productivas. Em, bueno, tenemos a veces tantas ofertas que cursos vacacionales, que los cursos de pintura, que los cursos de esto, que los cursos de aquello, que bueno, en realidad son interesantes y son productivos en cierta forma porque ayudan también de alguna manera a cultivar las habilidades de nuestros hijos. Pero yo sí les invito a que más bien procuremos utilizar este tiempo libre con nuestros hijos enseñándoles en casa. Yo creo que el mejor curso vacacional es enseñarles a los hijos a ser responsables, a utilizar el tiempo libre en mejorar, por ejemplo, actitudes en casa, a ser ordenados, a ordenar sus cuartos, a ayudar a arreglar la casa, a ayudar ayudar a mamá en los quehaceres, ayudar a papá a ordenar la bodega, a ordenar el garaje de la casa, porque a veces uno los tiene a los chicos muy lejos y no en casa. Entonces los niños nunca se familiarizan realmente con la realidad que hay en el hogar. Es importante que los chicos sepan cómo es la vida en el hogar, cómo es lo duro para ganarse la vida, cómo trabajan sus padres para poderles dar lo mejor a ellos, para que aprendan a valorar y de esta manera aprendan a incluirse mejor, a involucrarse mejor también y a valorar también el esfuerzo que hacen sus padres. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer en estas vacaciones. Eso no quita que, bueno, en ciertas horas o en ciertos días también de alguna manera los motivemos y los premiemos, tal vez con algún tipo de cursos de pintura, de danza, de lo que sea, pero que no sea la prioridad, que la prioridad sea estar en casa con papá y mamá, ayudando en casa, mejorando el sistema familiar, mejorando esa comunicación familiar. Eso. Y bueno, como siempre, yo a las órdenes, ustedes saben que, bueno, yo radico en la ciudad de Loja y estoy a la disposición para lo que ustedes requieran. Recordarles que mi número de celular es el 095-88-47-068. En las redes sociales me encuentro en el Facebook como Rosa Sánchez Paladines, Psicología Infantil y Educación Parvularia. En Twitter estoy como Rosa Sánchez Paladines y en Instagram como Rosa Sánchez Paladines. Bien, entonces, gracias, Magíster, por este tema tan interesante y esos consejos que nos dan para las vacaciones. Así que, pues, sí, justamente a reforzar en familia las actividades y ahí está el consejo de una profesional. Bueno, nos vamos despidiendo. Esto es Discapacidad en Acción. Nuevamente, gracias, Magíster. Y A pues usted, continuamos en Discapacidad en Acción. un lindo día. Gracias. Hasta luego.